Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos ustedes aquí a este Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Vamos a llevar a cabo la presentación del libro La Constitución de Cádiz en su bicentenario 1812-2012, libro que ha sido coordinado por el doctor don Jorge Novella Suárez y del que vamos a hablar largamente, porque para eso estamos aquí. Saludar al coordinador del libro, al citado profesor Jorge Novella Suárez, profesor del Departamento de Filosofía de esta universidad, al profesor Francisco Javier Guillamón Álvarez, coautor del libro y catedrático del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, también Fernando Navarro Aznar, que es también coautor del libro, profesor del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de la Universidad de Murcia, y el doctor don Conrado Navalón Vila, coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia. Hay que recordar, en fin, yo voy a hablar poco, pero algo tengo que hablar, hay que recordar que este libro, aparte de las personas que están en la mesa, también tiene como autores a la profesora Isabel Casanova Aguilar, directora del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional, a Antonio Pérez Martín, catedrático emérito de la Universidad de Murcia, a Francisco Manuel García Costa, profesor del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional, a la profesora María Magnolia Pardo López, profesora del Departamento de Derecho Administrativo, y al profesor don Ambrosio Velasco Gómez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Saludar también la presencia aquí de don Andrés Pacheco, presidente de la audiencia, del presidente Carlos Collado, presidente que fue de nuestra comunidad autónoma, de don Antonio Viñao Frago, director del Centro de Estudios de la Memoria, que también de esta universidad, y saludar también la presencia, entre otras personas, del señor don Alberto Nicolás Franco, profesor de esta casa durante muchos años, y los doctores Alfredo Cano, Rafa Núñez, por supuesto, familiares de las personas que han hecho este libro, de los autores de este libro, compañeros de la Facultad de Derecho, también aquí presentes, compañeros de la Universidad de Murcia. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Y sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra al coordinador de este libro, el profesor Jorge Novella Suárez, que nos va a presentar el libro e incluso va a exponer sus conclusiones. Adelante, Jorge. Muchas gracias, rector. Bueno, yo no tengo que hacer tanta, como es obligación, por supuesto, que va en el cargo del rector. Yo solamente le voy a decir buenas tardes, amigos, amigas, algún alumno por ahí, exalumno, y vamos a entrar en materia sin más. Cuando venía hacia acá, siempre cuando uno presenta un libro, bueno, el porqué de este libro? ¿Por qué uno escribe este libro y no escribe otro libro? No soy, ni somos muchos profesores universitarios como aquel Pereira de Tabucchi, que se leía las efemérides y iba viendo quién se iba a morir o quién iba a morir pronto, porque eso sabía que preparando la esquela eso era publicación seguro y así podía tener dinero para su pecunio personal. La verdad es que el empeño en este libro fue por las líneas de investigación que llevo ya desde hace muchísimo tiempo, haciendo una especie de cartografía de lo que podría ser el pensamiento español desde el Renacimiento, desde Vives hasta nuestros días, y a las cuales le he dedicado muchos libros, muchas publicaciones, en las cuales están al alcance de todos ustedes en la página web de un servidor en la Universidad de Murcia. Y dentro de esa línea de investigación, el pensamiento liberal, que yo he transitado mucho, le estoy recordando aquí el libro que edité también del profesor Fernández Carvajal, catedrático de Derecho Político de esta casa, y en este aula, porque esto era el aula de primero. A mí aquí hablar estoy muy cómodo, porque era el aula de primero de Derecho, donde asistí a algunas clases, y también aquí, en esa mesa, defendí mi tesis doctoral. Luego estoy cómodo. Les decía esta cuestión del pensamiento liberal porque a lo largo del XIX
si nosotros queremos saber quién somos, tenemos que recorrer ese siglo besánico, cainita, el adjetivo que ustedes quieran, que es el siglo XIX. En el siglo XIX, que va a terminar, como muchos historiadores dicen, con la Guerra Civil Española, no es ni más ni menos que un trasunto de la historia y de las desgracias del liberalismo español a lo largo de su historia. Por tanto, a la hora de enfrentarse al liberalismo, qué mejor que hacerlo en esa encrucijada donde se acaba la Ilustración, donde perece ya el siglo XVIII y donde arranca lo que va a ser el siglo XIX. Cuando tuve la idea, inmediatamente el modo de trabajar desde mucho tiempo ha sido siempre trabajar con historiadores y con juristas del ámbito del derecho político, constitucional y filosofía del derecho. No obstante, mi maestro, el profesor Elías Díaz, ha llevado ese triple plano que también decía don Rodrigo Fernández Carvajal que tenía que tener cualquiera que quisiera tener una visión sobre un problema concreto. Por tanto, acudí a la primera persona que acudí fue a mi amigo y profesor de catedrático de Historia Moderna, Javier Guillamón, para que nos hiciera un poco el marco histórico, del cual él luego cerrará en la intervención. Abre el libro, el capítulo suyo, que se llama Las Cortes en Cádiz, de imperio a nación. Con lo cual ya nos da una pincelada de hacia dónde vamos. Por supuesto que había otras materias en las cuales yo me movía cómodo. El segundo capítulo está dedicado, aparte de una introducción que yo hago, que es también un homenaje a la ciudad de Cádiz como metrópoli de la libertad. Siempre se habla de Filadelfia, siempre se habla de París. Tenemos que incorporar, por supuesto, al acervo constitucional a la ciudad de Cádiz. Y yo hice para esto un artículo sobre la Constitución de 1812 en su contexto. Era un poco ver cómo en la Constitución del 12 se cruzan todas las corrientes y líneas de pensamiento, incluso líneas de fuga que no han llegado a nada en el siglo XVIII y que de golpe en la ciudad de Cádiz se van plasmando poco a poco en la Constitución de 1812. Ahí encontramos la neoescolástica jesuita de los siglos XVI y XVII, el justnaturalismo racionalista, el historicismo de Martínez Marina, Montesquieu, la llamada Constitución inglesa de Locke y Bentham, y luego termino con el fin del sueño de lo que fue las Cortes de Cádiz, que es otra vez el regreso del absolutismo de la mano de Fernando VII. Y yo hago un análisis de un documento espléndido, muchas veces no demasiado transitado, que es el llamado y conocido como el Manifiesto de los Persas. Que es decir, que la reacción fernandina se llevó incluso a don Bernardo Mozo de Rosales, que era el que firmaba la carta del Manifiesto de los Persas. Y luego busqué, como siempre, a compañeros que quisieran primero participar en algo que en estos tiempos de zozobra y de penuria económica y de necesidad, porque si no hay dinero no hay proyectos y, bueno, pues somos docentes, pero también somos investigadores, y acudí pues a los compañeros de la Facultad de Derecho, que desde hace mucho tiempo tengo el honor de ser amigos míos, desde la profesora Isabel Casanova, al profesor Fernando Navarro, al profesor García Costa, que no está con nosotros porque está en México, la profesora Magnolia Pardo, que no está con nosotros porque está en Eslovenia, que están en congresos, y a don Antonio Pérez, que es Pérez Martín, catedrático emérito de Historia del Derecho, y que, bueno, pues una joya de la corona, para que cada uno de ellos ya viera a ese marco histórico que el profesor Guillamón ponía, a esa línea de las corrientes ideológicas que yo diseñaba, el que ya incidieran en algunos aspectos que son importantes del texto constitucional del 12. El profesor Fernando Navarro lo hace sobre el marco filosófico político de los derechos humanos, la doctora María Magnolia Pardo sobre juzgar, función, servicio público o poder en la Constitución del 12,
el profesor García Costa sobre los instrumentos de educación constitucional que en la Constitución del 12 fueron fortísimos, y la profesora Isabel Casanova hace un recorrido espléndido, el constitucionalismo gaditano en la historia constitucional española, con una valoración final sobre la Constitución de Cádiz en la historia de nuestro constitucionalismo. Don Antonio Pérez Martín lo hacía sobre los diputados murcianos en las Cortes de Cádiz, y nos faltaba algo que siempre lo hablábamos Javier y yo, que era un poco la mirada del otro hemisferio, por recordar el texto de Cádiz, ¿no? Los españoles de ambos hemisferios. Nos faltaba alguien. Y bueno, pues tuve la suerte de conocer hace ya muchos años en un congreso en Madrid al profesor Ambrosio Velázquez, que es investigador dentro de la Facultad de Filosofía y es uno de los grandes especialistas en las filosofías políticas de la Revolución Latinoamericana, ¿no? Las conoce muy bien. Entonces, cuando contacté con él, enseguida me dio el título, y además recuerdo que a Javier Guillamón le gustó muchísimo, ni más ni menos que la figura de Fray Servando Teresa de Mier, que bueno, muchos de ustedes no lo conocerán, pero es un personaje de novela. Viene aquí a las Cortes de Cádiz y cuando ve lo que ha sido la Constitución del 12, sale con tal reborote que cuando llega a México se convierte en el precursor, en uno de los precursores de la gran Revolución Mexicana. Luego yo creo que el libro estaba bastante ahormado y respondía a algo que estábamos también, como no, en la efeméride de la Constitución de Cádiz, y era una oportunidad para, desde el ámbito académico, con toda humildad, pero también con todo el rigor, romper algunos de los mitos que de los unos y de los otros, con H los dos, por decirlo con don Miguel de Unamuno, han hecho sobre la Constitución de Cádiz. Han aparecido espléndidos textos en estos años, en este año sobre todo de efeméride, y sobre todo sobre los grandes mitos españoles, pues desde Artola, Álvarez Junco, Ricardo García Cárcel, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era que ese texto se viera en lo que es, porque hay dos cuestiones que es lo único que yo voy a ustedes a extenderme, porque tampoco les puedo contar eso. Claro, si no, los médicos que hay en la sala los van a tener que atender después de oír a mis compañeros. Entonces yo quiero destacar dos cuestiones. Una, que ya saben mis alumnos que hay aquí algunos, siempre está en la línea, porque es una de las líneas de fuerza que no se ha tenido en consideración por muchos filósofos españoles, por tratadistas del derecho que vean estas cuestiones. Y me refiero al término liberal. El término liberal todos lo entendemos en un sentido económico, nos vamos a Locke, a David Ricardo, a Adam Smith, y sabemos que de ahí arranca el liberalismo. Y claro, sucede pues que no conocemos el término liberal tal cual se utiliza ya en castellano desde el siglo XV. A esa cuestión y a una segunda que posteriormente le remitiré es a lo que le voy a dar una pincelada. ¿Qué significa liberal? ¿Por qué la Constitución del 12 es la Constitución liberal? Muy sencillo. En la innovación española, precisamente, consistió en la modificación semántica del sustantivo liberal y no la del adjetivo, porque al menos desde el siglo XV se había empleado ya en castellano el sustantivo liberal. Los periodistas que cubren primero en la isla de León y luego en el oratorio San Felipe Neri, en un Cádiz acosado y rodeado por los franceses, por la fiebre amarilla, es una ciudad de 57.000 habitantes que llega a tener 100.000, con todos los refugiados que van llegando, se convierte en una metrópoli, estaba abierta, por supuesto, en una ciudad abierta a ultramar, y se convierte en un hervidero político de gacetillas, de periódicos, de hojas de unos y de otros, entre espías franceses, ingleses, que siempre estaban a ver lo que se podía sacar, y ahí la prensa califica a los que defienden las posturas, les digo el término para entendernos, más reformadoras de
liberales. ¿Qué significa liberal? Liberal procede del liberalis, lo propio del hombre libre. En el siglo XV ya aparece en la Floresta de Filósofos. Los liberales son aquellos, fíjense, que con sus haciendas redimen a los cautivos o pagan las deudas ajenas o hacen cosas de virtud con su dinero. Aquellos que pagaban para los que los berberiscos cogían y raptaban y se llevaban a Orán y a Argel. Aquellos que pagaban generosamente, esos eran liberales. Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, lo caracterizaba como el hombre que graciosamente, sin esperar recompensa alguna, hace bien y merced a los menesterosos, guardando el modo debido para no dar en el extremo de pródigo, así como en el Diccionario de la Lengua Castellana de 1734 lo definía como generoso, bizarro, y que sin fin particular ni tocar en el extremo de prodigalidad, graciosamente da y socorre no solo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien. Una persona, diríamos, en nuestro lenguaje de hoy, solidaria y altruista. Por tanto, entendemos el término liberal no como un ideario que algunos han dicho de una burguesía. Oiga, pero ¿dónde está la burguesía en España en 1812? ¿Me lo quieren decir? ¿Dónde está? Léanse a Jovellanos y vean qué sociedad tenemos. Una sociedad todavía estamental, dice, hasta que la Mesta esté en Castilla, aquí no habrá absolutamente nada. Pero se ha jugado siempre a hacer una lectura de la Constitución de Cádiz en función de la Revolución Francesa y no de la Constitución que sí tiene que ver con ella, que es la francesa de 1791. Por tanto, son los Muñoz Torrero, Agustín de Argüelles, entre otros, los que van a llevar el liberalismo, evidentemente, a los debates de las Cortes de Cádiz. La Constitución recoge ese espíritu del doceañismo y va a recoger en todo momento siempre nuestras tradiciones, que siempre las incorpora, ahí está la obra, y la lectura obligatoria por todos los diputados de Martínez Marina, y también porque en la propia convocatoria de Cortes ya nos podemos dar cuenta de cómo cuando se convocan las Cortes, y esta era la segunda cuestión para que vean ustedes que una vez se convoca una cosa, ahora les leeré el texto, y luego sale otra cosa. Bueno, ¿y qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahí está un poco la secuencia y aquí está el trabajo y luego algunas cuestiones que dirán los profesores Navarro y Guillamón. Yo pienso que resulta muy didáctico y significativo analizar el texto por el cual se convoca a la nación a Cortes por la Junta Central Suprema en una España, les recuerdo, invadida por las tropas napoleónicas. Y hay que ver ese texto y compararlo con el texto constitucional aprobado el 19 de marzo de 1812. La llamada a Cortes era estamental, uno popular y otro por las dignidades, estructura característica de las Cortes del antiguo régimen. De su lectura constatamos que tiene un claro matiz realista y cómo está presente la soberanía del monarca. Luego veremos lo que sale. Decía el texto de convocatoria. Y necesario convocar la nación a Cortes Generales para tratar en ellas primeramente de la conservación de nuestra santa religión católica, para procurar por todos los medios posibles libertar mi persona, la del rey, de la dura e ignominiosa esclavitud que padece, para tomar medidas eficaces a fin de continuar la guerra en que tan justa y gloriosamente se halla empeñada la nación hasta arrojar de ella y escarmentar al tirano que pretende subyugarla, para restablecer y mejorar la constitución fundamental de mis reinos en la que se afiancen los derechos de mi soberanía y las libertades de mis amados vasallos. No ha lugar a equívocos. La intención es manifiesta. La terminología propia, vasallos, resuena con los valores del antiguo régimen. ¿Qué pasó para que de esta convocatoria saliera un texto constitucional radicalmente diferente? En el episodio nacional Cádiz de Galdós, dice que en ese momento en España nadie se manifiesta, que todo está enmascarado, nadie dice y vive como piensa, nadie dice la verdad por si acaso. Todos aparentan ser algo y alguien diferente a lo que son. Piensen ustedes que la composición de las Cortes, y voy a acabar en 3 minutos, eran 97 eclesiásticos,
absolutistas y liberales, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 37 militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, 9 marinos, 8 títulos del reino, 5 comerciantes, 4 escritores y 2 médicos, aunque estos grupos no eran desde un punto de vista ideológicamente homogéneos. Piensen que lo que había sido la llamada a Cortes y qué sucede en ese paréntesis de 2 años entre la isla de León y el oratorio de San Felipe Neri, para que la Constitución que sale, que va a tener una vigencia muy escasa, solo 2 años, luego en el trienio liberal de 1820-23 y luego un periodo cortísimo de 1836 a 1837. ¿Cómo es posible que esa llamada desde la soberanía del rey diera lugar a una Constitución que establecía la soberanía en la nación y no en el rey? La monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos. Entre otras cuestiones, por lo que no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos de discursos en su articulado. Evidentemente, esto era muy, decirlo, a lo Rimbaud, absolutamente moderno. Pero a la vez, en esa Constitución, teníamos que el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su artículo 12 cualquier otra religión, y el rey lo seguía siendo por la gracia de Dios y la Constitución. Del mismo modo, por supuesto, no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía, que sí reconoció para los españoles de ambos hemisferios. La mujer aparece en una cita al artículo 22 del texto constitucional. Luego, vean que esta secuencia es algo apasionante. El nudo yo no se lo voy aquí a desatar ni se lo voy a exponer. Me parece que ya he abusado bastante de su paciencia y solamente dar las gracias de nuevo a Editum en la persona del profesor Conrado Navalón y decir, pues, leerles el final de la introducción de este libro. El final de la introducción es que esperamos que la lectura de este libro estimule al estudio sobre nuestra historia constitucional y política, especialmente a nuestros alumnos, auténticos protagonistas del futuro inmediato de España. Muchas gracias. Saludar la presencia aquí del señor decano de la Facultad de Derecho, que nos acompaña. Buenas tardes, Faustino. Faustino Cavas, profesor. Tiene ahora la palabra el doctor don Conrado Navalón Vila, coordinador de Editum, ediciones de la Universidad de Murcia. Muchas gracias, señor rector, distinguidas autoridades académicas, señoras y señores, muy buenas tardes. Yo, pues, el profesor Jorge Novella me ha dado las gracias al Servicio de Publicaciones. Yo darle las gracias a él por su paciencia y comprensión que ha tenido con el Servicio de Publicaciones y decirle que, pues, que para mí y para todo el equipo que integra el Servicio de Publicaciones es una inmensa satisfacción, pues, haber contribuido a que este libro haya visto la luz y que lo podamos estar presentando hoy en este centro, en este lugar de la Universidad de Murcia, tan emblemático, pues, de la cultura y del conocimiento. Yo, si tuviera que decir en 2 minutos lo que quiero decir, yo no podría decir mucho. Yo creo que no se escapa a nadie de lo que estamos aquí, que estamos ante un excelente libro que merece ser publicado, y así lo ha sido. Pero que merece ser publicado no lo he dicho yo, no lo he dicho yo. Eso lo dicen los revisores que han revisado este libro, como los revisores que revisan todos los libros, y solo se publica si esas 2 revisiones son positivas. Y este libro ha tenido las dos revisiones totalmente positivas y en sus anotaciones al final, pues, se han dicho cosas como que el libro de la Constitución de Cádiz, en su conjunto, supone una puesta al día reflexiva y crítica y bien fundamentada
de diversas vertientes analíticas, historia, filosofía, derecho, del pensamiento gaditano, de sus gentes, incluidos los diputados murcianos, y de su tiempo, así como una influencia en la historia del constitucionalismo español hasta nuestros días. El título del libro responde al contenido, sus capítulos son magníficas síntesis muy bien respaldadas por el análisis de fuentes de época y bibliográficas, bueno, etcétera, etcétera, que no voy a alargarme más en lo que los revisores, que vienen por unanimidad pues, a certificar que es un libro adecuado y oportuno, con unos planteamientos metodológicos excelentes y con un cuidado del lenguaje, uso de las bases documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, gracias a eso, y esto estoy leyendo textualmente lo que dicen los revisores del libro. Con lo cual, como he empezado diciendo, es una inmensa satisfacción poder haber contribuido a que este libro haya visto la luz. Yo simplemente añadir que más allá de estadísticas o más allá de comparaciones y tanto, pues yo creo que la Universidad de Murcia y el Servicio de Publicaciones goza de un razonable prestigio, por lo menos así se me nota. Me hacen notar cuando voy a otras universidades y comparamos. Y sin duda, y está muy claro que más allá de estadística, que ese prestigio y ese reconocimiento se debe en gran parte y fundamentalmente al trabajo realizado por los profesores en sus aulas, en sus laboratorios, en sus bibliotecas de la Universidad de Murcia. Y el buen ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jorge Novella, y a los que ya el rector ha citado como compañeros en esta aventura de publicar este libro. Yo creo profundamente en las tres misiones de la universidad. La misión de hay que ser maestros, hay que enseñar, hay que saber, hay que ser buenos como maestros en la formación y la docencia, hay que ser buenos en la producción intelectual, la investigación, la generación de conocimiento, y es fundamental también, tan fundamental como las otras dos, la transferencia a la sociedad de esa producción intelectual, de ese conocimiento generado, de esa producción científica que se va haciendo. Y yo creo que como muchos otros profesores, pero en Jorge Novella está perfectamente encarnado esas tres misiones de la universidad. Es un buen ejemplo del cumplimiento de esas tres misiones, y que la presentación de este libro viene a confirmar lo que estoy diciendo. Yo prácticamente nada más. Empezar, como he dicho, una inmensa satisfacción el estar hoy aquí, por la mesa, por los compañeros de mesa y por lo que tengo delante. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Yo que efectivamente sé, en estos 7 años y medio largo de rector, las cosas que hacemos mal, yo las sé, ¿eh? Hay cosas que hacemos mal, bastantes, pero también sé las que hacemos bien. Y créanme ustedes, y no porque lo diga Conrado, el trabajo que se está haciendo desde Publicaciones de la Universidad de Murcia, es verdad que recibimos un legado importante, es tradicional el servicio de publicaciones, lo que ahora llevamos Editu, pero créanme ustedes que ese legado lo hemos mantenido, porque en realidad a veces es cuando el legado se baja, es cuando la calidad de lo que se hace, y yo les diría, además se lo digo con modestia, recibimos un gran legado, pero incluso ese legado en estos años se ha mejorado y sin duda se hacen las cosas con rigor, con absoluto rigor. Enhorabuena, Conrado, de verdad, enhorabuena. Bien, a continuación tiene la palabra, ya como digo, ya me gustaría a mí que todo lo hiciéramos como hacemos lo que concierne a las ediciones de la Universidad de Murcia. Tiene ahora la palabra Fernando Navarro Aznar, que actúa aquí, que interviene en esta mesa como coautor del libro. Ya he citado antes al resto de los coautores, pero ahora es su turno. Querido Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, señor rector. Queridos compañeros de mesa, colegas, amigos, no solamente de mesa, sino también los que estáis en el público, que, bueno, a bastantes de ellos los conozco, y alumnos. Es una hora, en fin, que para las presentaciones de los libros pueden ser complicadas, pero
bueno, están aquí y eso hay que agradecérselo. No tenemos que darles créditos CRAU, ECTS ni nada de eso, pero bueno, pero por lo menos el agradecimiento. Por tanto, comenzando con el capítulo de agradecimientos y gozos, que es el capítulo más importante, pues el primer agradecimiento, lógicamente, a Jorge Novella, porque, bueno, pudiendo pensar en otra persona, pues pensó en mí para que colaborase en este libro. Ese agradecimiento, si es que estoy representando a alguien, que no sé si lo represento, lo hago también extensivo por parte de ellos, porque, bueno, algunos fuimos los elegidos y, bueno, pues eso es verdaderamente algo que, en fin, pues a uno lo llena de agradecimiento y lo llena de satisfacción, porque, en fin, sé que Jorge tiene gente suficiente para que colabore con él. También, por supuesto, a la Universidad de Murcia, y en este caso, pues en la persona del, digamos, del responsable del ramo de Editum, Conrado Navalón, porque, bueno, pues también, aunque él diga que solo actúa de una manera, pone las luces para que los demás bailen, pero eso también es importante, que se pongan bien las luces. Por tanto, gracias a Conrado. Por otra parte, también gracias a Isabel Casanova, que está aquí presente, no es una de los ausentes, sino presente, y teóricamente, pues yo estaría en algún momento representándola, porque yo creo que debería estar ella aquí, supuesto que es, digamos, primus inter pares, y por tanto debería estar ella. Ella ha delegado en mí y de alguna manera creo que la represento, pero desde luego, como dicen con el jefe del Estado, en ningún momento la sustituyo. Es decir, que sepa que simplemente ha sido ella la que ha permitido que yo me pueda estar dirigiendo en estos momentos a ustedes. Decía Jorge que por qué se hace un libro o por qué uno colabora en un libro. En este caso, yo creo que bastantes de nosotros, si no la mayoría, pero en fin, algunos de nosotros, yo creo que hemos colaborado por esas razones que decía Pascal, que no son de la razón, sino que son del corazón. Porque, bueno, pues es verdad que, en fin, todos tenemos historias diversas, pero aquí ha habido razones del corazón. Y esas son maravillosas. Por tanto, estamos, a partir de esas premisas, de ese antecedente de las razones del corazón, estamos en el momento del gozo, del nacimiento, del alumbramiento del libro. Y además yo diría, haciendo referencia a una serie televisiva, del nacimiento de un libro en tiempos revueltos, o por lo menos en tiempos revueltos en el sentido pecuniario. Porque claro, estando las cosas como están, pues también es de agradecer que, en fin, todavía las universidades pues apuesten por que se puedan publicar libros. Ahora está muy de moda una cosa que se llama, no sé si e-book o algo así, y que son pues libros electrónicos, ¿verdad? Yo no soy capaz de leer un libro electrónico, debo ser ya muy mayor y entonces necesito tocar el libro, como decía el profesor González Palencia, necesito tocar el libro, empaparme del libro. Yo no soy capaz de entender eso de los e-books, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Algunos tendremos que readaptarnos antes de la jubilación a algunas de estas cuestiones. Bueno, por tanto, en fin, estoy encantado de poder estar esta tarde aquí, viendo cómo, en fin, pues ha llegado a buen término esta aventura. Y después de la lección magistral que ha dado Jorge Novella en la presentación del libro, pues francamente lo mejor sería que me callase. Pero, en fin, como aquí, en el orden del protocolo, me han puesto que algo tengo que comentar, yo procuraré hacer, después de esta faena de buen torero, pues hacer una faena de aliño y terminar como pueda esta cuestión. Tengo que hacer un breve comentario, indudablemente yo lo haré ceñido, digamos, a los aspectos más orientados a lo jurídico y a lo político. No me meteré, lógicamente, en cuestiones históricas y, por tanto, apartaré la referencia, entre otros, por ejemplo, pues, a Antonio Pérez Martín, que es miembro, ¿verdad?, de esta casa, de esta facultad, porque supongo que estamos aquí representados en esta especie de trípode entre facultades, pues las tres facultades, o los miembros de las tres facultades que hemos intervenido. En concreto, por tanto, haré una brevísima referencia a las aportaciones de los trabajos de Francisco Manuel García Costa, de Magnolia Pardo, de Isabel Casanova y del que les habla, que somos los de la Facultad de Derecho, y dejaré al profesor Pérez Martín porque nos habla de los diputados murcianos, pero es una cuestión que yo, bueno, no hablaré sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues en concreto son todos los que he citado, pues personas de reconocido prestigio
y de solvencia contrastada. Solvencia en lo académico, en lo económico no sabemos cómo estarán, pero en lo académico, desde luego, tienen una solvencia contrastada porque son personas que no tienen ningún tipo de problema, se puede contar con ellas para este trabajo. La aportación de Magnolia ha sido juzgar función o poder. Esa vieja polémica, esa vieja cuestión que hay entre si el Poder Judicial es un poder o el Poder Judicial es simplemente una administración de justicia, es decir, una función. Como tenemos aquí algún representante del Poder Judicial, no me atrevo a decir mi pensamiento al respecto, pero, en fin, como tenemos libertad de expresión, lo diré. Yo creo que está bien que el Poder Judicial sea Poder Judicial, pero, sobre todo, debe ser un servicio público y una función. Con estas cosas de la distribución del poder, enseguida se cita Montesquieu, ¿qué tal? Pero Montesquieu yo creo que lo tenía claro. Hay un poder y, bueno, y 3 funciones para desempeñar ese poder y debemos de entender que, y parece ser que la Constitución de Cádiz, además, según nos informa Magnolia, o nos explica Magnolia, pues realmente constituía a los jueces como un poder, pero sin llegar a constituirse en ese modelo que tenemos actualmente de que formen parte de un auténtico poder del Estado. Es decir, hay una función separada, justicia, tribunales, pero esa función separada no entendida como un auténtico poder en la Constitución de Cádiz, sino como una administración de justicia. Son jueces inamovibles, son jueces responsables, pero que ejercen y realizan la justicia en nombre del rey. Bueno, tampoco eso nos tiene que asombrar porque en nuestro actual texto constitucional, la Constitución española de 1978, pues la justicia, aunque emana del pueblo, sin embargo, se administra en nombre del rey. Por tanto, en definitiva, ya aquí se ven pues posibles enlaces, ¿verdad?, que después la profesora Casanova hablaré un poquitín al respecto, pues hay entre una y otra Constitución. Por parte de Francisco Manuel García Costa, su aportación la ha titulado Instrumentos de la educación constitucional. La Constitución de Cádiz, ya lo ha dicho Jorge, tuvo como un elemento básico de su texto, pues, digamos, no diré manía, pero sí su interés por la educación. La verdad es que ya entendían perfectamente que la educación era un elemento básico de la convivencia. Es decir, ellos, de alguna manera, vieron claramente cómo la vieja paideia, es decir, la inmersión del ciudadano en los valores de la polis, tenía que ser algo que el propio texto constitucional, de alguna manera, si no en un sentido normativo, pero sí programático, pues pusiera en marcha. Cádiz defendió, por tanto, la educación política de los ciudadanos para la defensa de los principios rectores del texto constitucional. No sé si eso fue un antecedente de esa asignatura tan polémica que hemos tenido, que unas veces está y otras veces no está, de educación para la ciudadanía, pero algo parecido supongo que tendrían en mente los constituyentes de Cádiz. Evidentemente, educación pública y de carácter civil, de la enseñanza de la Constitución en la escuela, pero evidentemente también transida de lo que también ha puesto de manifiesto Jorge, de ese modelo impregnado de religión católica, una religión verdadera, etcétera. No me resisto a leerles a ustedes el artículo que cita el profesor García Costa, el 368 de la Constitución de Cádiz, donde dice: el plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino. Eso nos vendría posiblemente muy bien en la actualidad, señor rector. Lo digo simplemente por... sobre todo cuando hay que convalidar y reconocer. Pero bueno, esto les leo, perdón por no le he salido a usted con una bandera ni nada y pidiendo nada, sino simplemente que ya decía el artículo 368, y no culpo ni siquiera, bueno, hasta ahí podíamos llegar, ¿no?, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades. Educación para la ciudadanía u otro tipo, o ética o filosofía, y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas, ciencias eclesiásticas. Fíjense las ideologías, las líneas de cruce de la Constitución del 12, donde Jorge ya lo ha puesto de manifiesto, donde era un popurrí, una justa posición, que luego, pues para darle coherencia, era complicado. Bueno, no sigo con estas cuestiones, porque si no me enrollo demasiado. Bueno, por tanto, cuestiones no solamente cívicas, sino morales, religiosas. Por tanto, uno de los problemas que yo planteo también en el trabajo que expongo, pues es el problema de la libertad
es decir, un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad, era un derecho a la libertad, pero no a la libertad de conciencia. Es decir, indudablemente, pues, se trataba solo de llegar al ámbito de la libertad civil. Más allá de la libertad civil no podía existir otro tipo de libertad. Por parte de Isabel Casanova, qué decir, ella ha hablado sobre el constitucionalismo gaditano en la historia constitucional española y ha hecho un espléndido recorrido desde la Constitución de Cádiz hasta nuestra Constitución vigente, nuestra Constitución española de 1978, y ha mostrado esa línea que se vertebra desde ese primer texto constitucional, pues todo el constitucionalismo español. La verdad es que ha hecho un trabajo excelente, digno de que se lea, y ella ha situado en 1812 las raíces de nuestro modelo constitucional. Es decir, ha entrevisto, o de alguna manera ha visto cómo los constituyentes de Cádiz habían entrevisto en ciernes todos los problemas constitucionales que irán teniendo solución, y yo diría aquí, o no, solución o no, a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, incipiente idea de la Constitución como texto normativo. Una Constitución con fuerza para obligar, todavía no necesariamente, pero ya ahí incipientemente la Constitución empieza a entenderse como norma jurídica, no como un mero conjunto de consejos sin más. Incipiente idea también de un control de constitucionalidad. Evidentemente no había un tribunal constitucional, pero ya existía un incipiente, en fin, la profesora cita el caso versus Madison, donde se habla del judicial revie, pues simplemente algo que ya es la antesala de ese marco de control de las leyes, de control constitucional de las leyes. Protección del texto constitucional a través de la Diputación Permanente. Es decir, ha hecho un magnífico recorrido hasta llegar a nuestra Constitución y ella además ha hecho una cosa muy interesante y es, al final va poniendo a la tercera va la vencida, es decir, de alguna manera somos capaces de ya con la Constitución vigente haber superado algunas cosas, porque ha habido muchos proyectos fallidos, en fin, sabemos que a veces los actos son felices o infelices y algunos no han sido muy felices. Ha demostrado perfectamente esa idea de la Constitución actual, de supralegalidad constitucional, de eficacia, digamos, directa de la Constitución. Es decir, ha mostrado cómo la Constitución tiene que tener un auténtico carácter normativo. Por tanto, también ha puesto de manifiesto pues, los problemas del Estado autonómico, etcétera. Nosotros en Filosofía del Derecho a eso ahora le estamos denominando, no sé si con buen acierto o no, y con que otro roce con los constitucionalistas, el neoconstitucionalismo, es decir, todo eso de la aplicación directa de la Constitución, del valer de los principios como una aplicación directa de la Constitución. Pues evidentemente ese trabajo es un referente esencial para nuestra moderna historia constitucional. Por mi parte, y ya voy terminando, pues me encargaron la cuestión de los derechos humanos en la Constitución del 12. Yo creo que más que derechos humanos, en la Constitución del 12 se habla de los derechos de los españoles, que por cierto también son humanos, quiero decir que no hay que sorprenderse ni mucho menos, pero la Constitución, pues ya he expuesto Jorge claramente, estamentos, tal, en fin, las líneas ideológicas eran muy diversas y había que poner en orden todas esas líneas de convergencia. Por tanto, derechos de los españoles. Intervienen precisamente, o ahí se marca claramente, pues una ideología francesa, por así decir, aunque la Constitución no salió afrancesada, pero sí hay una ideología francesa donde pues impera el naturalismo racionalista, los derechos abstractos, esos catálogos de derechos que se especifican sin más, y luego una ideología que yo llamaría, aparte de la inglesa, hispana. Es decir, nuestra tradición constitucional hispana, naturalismo tradicional, la escuela española del derecho natural y vigente, sin más. Y ahí, precisamente, pues, en fin, yo cito a algunos de los autores de la escuela española del derecho natural y vigente, donde ya se hablaba de la monarquía temperata. ¿Qué era la monarquía temperata? Pues simplemente aquella monarquía que tenía que estar controlada por otros elementos, por un contrapeso de poderes,
senadores, etc. Bueno, quizás los constituyentes de Cádiz optaron por, o le dieron primacía al posibilismo, digamos, realista, y también en una especie de posibilismo realista, pero también a la vez utópico, es decir, hablaban de cuestiones benéficas, es decir, eso de ser benéficos y justos, artículo 6, pues, frente a lo que era, en el campo de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, frente a lo que era el mero conceptualismo de la línea francesa acerca de los derechos fundamentales, es decir, abstracciones y formulaciones genéricas de derechos que es verdad que luego, pues, difícilmente pueden tener, digamos, pueden ser ejercitables por los sujetos que tienen esos derechos. En esa, ya voy terminando, en esa Constitución se habla claramente de derechos sustantivos materiales, los mínimos, es decir, muy dispersos, muy complicados, y luego sí tiene una cosa buena, que se habla de derechos jurisdiccionales, es decir, de alguna manera importan más los aspectos procesales y de protección, es decir, las facultades jurídicamente protegidas, que los propios derechos sustantivos. Por tanto, es verdad que los derechos humanos o de los derechos fundamentales en la Constitución son más bien derechos de carácter procesal, derechos simplemente que en los cuales, o enunciados en los cuales se protegen unos supuestos derechos sustantivos que, por cierto, algunos de ellos no están reconocidos previamente. Ese es el juego, pero eso también es producto de ese, digamos, de ese conglomerado de influencias. Y ha citado, en fin, a los de la otra parte del mundo. Benzan tiene un interesantísimo trabajo donde habla precisamente, nos decía, libraos de ultramaría, él le llamaba ultramaría a las colonias, y ya Benzan, que influyó también en estas cuestiones, mucho en la Constitución del 12, ya decía, cuidadito, hay que tener cuidado, hacía una crítica clara, hay que tener cuidado en la confusión entre lenguaje descriptivo y lenguaje prescriptivo. Por tanto, con ello termino porque si no, no hay manera y les pido disculpas por haber hablado más de la cuenta. Muchísimas gracias y gracias, por supuesto, a los que me permitieron estar aquí en este momento. Gracias. Gracias a ti, querido Fernando. Bien, a continuación tiene la palabra don Francisco Javier Guillamón Álvarez, coautor del libro y catedrático de la Facultad de Letras de esta universidad. Muy buenas tardes a todos. El rector, como siempre, hace muy bien la presentación y, sobre todo, cumple con el débito de los que están presentes. Y yo, pues, me uno a lo que le ha dicho para no repetir, porque están aquí amigos, están aquí conocidos, aquí están compañeros, etcétera, porque si nos vamos a estas horas de la tarde y antes de que empiece a jugar el Real Madrid, empezamos a bostezar, lo tenemos mal. Yo por eso me gusta tanto la Constitución de Cádiz, que no he querido hacer ningún guión, ¿no? Y no he querido hacer ningún guión porque si me hago un guión, yo aquí me puedo tirar el día entero, ¿no? Pero claro, lo primero que se me viene a la cabeza es que lo que queremos es revisitar. La Universidad de Murcia ha cumplido, y conozco prácticamente todo lo que se ha hecho en el resto de España, con este bicentenario. El bicentenario no es simplemente una manera de conmemorar una fecha, sino una manera de que los historiadores, los filósofos, los juristas, etcétera, vertamos nuestras reflexiones para que influyan en el presente, ¿no? Y en este caso yo tengo que felicitar, y me felicito porque pertenezco a la Universidad de Murcia, felicitar a la Universidad de Murcia por haber hecho este libro, que creo que, quitando la parte mía, es realmente extraordinario y además que va a estimular la mente del que lo lee, ¿no? Porque vamos a hablar de algo que ya se sabe mucho, ¿no? Entonces, claro, revisitar, como decía Jorge Novella, que por cierto, antes de nada, tengo que darle las gracias a él, porque
ha estado desde el principio hasta el final y ha sido muy generoso también conmigo, porque me tenía al tanto desde el minuto 1 hasta el pitido final de todo lo que se estaba haciendo. Y estamos haciendo, lo estaba haciendo él, realmente lo ha hecho él todo, ¿no? Y por lo tanto creo que esa labor humana y profesional de coordinación también tenía y se ha llamado la atención sobre ello. Decía que revisitar no es volver a decir lo que se ha dicho. Revisitar, volver a transitar sobre un hecho histórico, hay que contemplarlo porque generacionalmente. Es decir, yo creo que cuando uno se va, cuando uno se acuesta, pues realmente adopta la mejor postura que puede, ¿no? Y seguramente cuando se despierta la mañana siguiente se ha movido 500 veces, ¿no? Es decir, que hay que cambiar de postura, y cada generación cambia de postura, y cada generación ve el hecho histórico de una manera. Esto no es un relativismo paralizante, todo lo contrario, es que el conocimiento es acumulativo y la acumulación de verdades es lo que nos permite precisamente profundizar en el conocimiento. Entonces, conocemos el hecho histórico ya no solamente porque ha tenido un despliegue, seguramente pues sabemos más del atentado de Carrero Blanco que los que prepararon la operación Ogro, porque no saben las consecuencias de ese acto. Pues bien, los hechos tienen también un despliegue y por lo tanto es lo que llamamos la perspectiva, ¿no? Y al mismo tiempo lo que se ha escrito sobre ello también tiene una influencia y su propio despliegue. Por lo tanto, revisitar no es volver a repetir lo que se ha dicho, sino decirlo de una manera en la cual uno ha recogido todo el avance, digamos, de la investigación. Por eso, uno al principio era renuente de hablar y el bicentenario pues es una excusa y una obligación. Yo, una de las cosas que he hecho es algo que me gustaría haberla encontrado siempre, es resumir la Constitución en 2 folios y medio. 2 folios y medio, todos los artículos. Bueno, ¿quién me hace eso? Bueno, como no lo ha hecho nadie, pues lo he hecho yo. Y creo que ayuda bastante, ¿no? Porque digamos que es la nota mía que yo la he puesto en el trabajo. A mí se me pidió que hablara del contexto, que hablara de un contexto que es el de no la Constitución del 12, porque la Constitución del 12, la Constitución de Cádiz, se llama la Constitución Política de la Monarquía Española. Seguramente, si uno tuviera bien claro lo que quiere decir Constitución Política de la Monarquía Española, nos estaríamos ahorrando muchísimas cosas, como por ejemplo pues todos los planteamientos que son ahistóricos o que creen en una serie de morfologías, como diciendo que la Constitución es una farsa, que cómo es posible que los liberales pudieran decir que imponer además que la única religión verdadera era la católica, cómo es posible que se hable de derechos humanos o cómo es posible que se hable de ciudadanos cuando realmente... ¿Quiénes son los ciudadanos? Esto me recuerda a mí una anécdota de la huerta de un niño que le pide a su padre 5 pesetas, ¿no? Y dice el padre, que me agarraba y no tenía nada, dice, 4 pesetas, ¿para qué quieres 3 pesetas si con 2 pesetas tienes bastante? Toma una peseta y dame 2 reales. O sea, es decir, seguramente la Constitución de Cádiz, cuando uno empieza a darle vueltas, puede, en una hipercrítica, llegar a conclusiones, como por ejemplo, los españoles. ¿Quiénes son los españoles? ¿Y quiénes son los ciudadanos españoles? Es que empezamos a decir que, de entrada, el 51% son mujeres. Luego el 51% ya no existe. Y luego, de los españoles que no sean ciudadanos, vamos a ver, los indios están en minoridad. Los que no trabajan por sus manos o están en el servicio doméstico, cobran un sueldo, etcétera, porque trabajan para otro, tampoco, porque son domésticos, ¿no? Los que no tienen una renta suficiente, tampoco. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes votan? ¿Quiénes son los ciudadanos? Podríamos llegar a esa situación, ¿no? Y no se trata de ese hipercriticismo. Yo lo que he intentado es hacer ver que la Constitución política de la monarquía, que es de la monarquía, a veces uno empieza a decir, no, es que hace mucho hincapié en el rey, pero no, es que es la Constitución política de la monarquía española, además, ¿no? Entonces, yo diría que la Constitución portaba en sí misma pues una innovación estructural y radical de la realidad del momento en que se produce, ¿no? ¿Qué duda cabe que lo que se encuentra en esta, digamos, dialéctica de las pervivencias y los cambios y de los estímulos, las respuestas, etcétera, se encuentra una gran resistencia.
Y esto es lo bonito de la historia, ese momento coyuntural, porque la realidad es renuente a abrir las puertas a esa modernidad que llevaba la Constitución de Cádiz, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho, y por eso trabajo ese momento histórico de la crisis del antiguo régimen, que fluctuaba en los límites de una sociedad estamental, pero también es verdad que la Constitución de Cádiz lo que establece también son unos límites que ya no tienen retorno, y eso es lo muy importante, ese es el avance de la Constitución de Cádiz, límites que ya no tienen retorno, porque esto es lo importante es avanzar, ¿no? Y desde luego, desde este punto de vista, la Ilustración, que no se acaba, no es que se acabe realmente, la Ilustración es una actitud y una aptitud, es un movimiento cultural. El liberalismo, más bien, como nosotros lo entendemos, es una ideología, está en clave ideológica, ¿eh? Y la Ilustración va mucho más allá, ¿no? Y de hecho, no hay liberalismo si no hubiera habido Ilustración, pero el liberalismo no es la Ilustración, o la Ilustración no es el liberalismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también conviene, pues, un aviso digamos, aviso de navegantes, ¿no?, para entender estas cosas. Yo simplemente quería hacer, creo que lo mejor que se puede hacer es que hable alguien que entienda, ¿no? Fíjense que yo he hablado del paso de imperio-nación, y que es lógico, ¿no?, porque el sujeto va a ser la nación española, no va a ser el rey. Luego nos encontraremos que cuando se hace la Constitución de Cádiz, están reunidos en Cádiz, obviamente el rey está ausente, y eso es muy importante. Como el rey está ausente, es el momento. Pero también está presente y, sobre todo, se presiente que cuando venga puede hacer lo que realmente hizo. O sea, que eso no es que se sintieran sorprendidos, ¿no?, con Fernando VII, ¿no?, sino que sabían, y de hecho, todos en los diarios de sesiones se ve claramente que dice, no vaya a ser que el rey venga, y nosotros vuelva otra vez a lo mismo. Fíjense que aquí se ha hablado, por ejemplo, del manifiesto de los persas. El manifiesto de los persas, como bien dice el profesor Novella, es algo que se cita mucho pero no se lee. Se cita mucho, no se lee, es una manera de decir, esto es el pensamiento reaccionario y el absolutismo, cuando el manifiesto de los persas se basa exclusivamente en un planteamiento anti-absolutista, es decir, contra el absolutismo del rey. Claro, es el rey el que va a utilizar el manifiesto de los persas, porque el único absolutismo que hay en el manifiesto de los persas es el absolutismo católico. Eso sí, absolutismo católico sí hay. Pero ese planteamiento, y como él es un experto en el pensamiento reaccionario, pues lo entenderá. Por eso le preocupa que se lea el manifiesto de los persas, de la misma manera que también hay que leerse el Estatuto de Bayona, porque el Estatuto de Bayona es que además hay muchos que participaron en la confección del Estatuto, que son los mismos que participaron en la redacción de las Cortes de Cádiz. Curiosamente, porque no sé cuántos eran, si eran 60 o 70, que los llamó José I, muchos de ellos son los que luego se refugian en Cádiz y son los que escriben. Y de hecho, los más importantes, que yo los cito ahí, son los que expresan, digamos, esas ideas, ¿no? Por lo tanto, de imperio a nación. Una de las cosas que a mí más me costó, pero me sentí realmente satisfecho, es hablar del texto constitucional ante el autonomismo americano, es decir, el hecho americano. Y fíjense que lo he titulado el autonomismo americano, porque se habla de que existen grupos, pues los conservadores, los liberales, serviles, como se les quiera llamar, y los americanos. ¿Los americanos dónde están?, ¿no? Los americanos funcionan como un lobby. Funcionan como un lobby que desde el minuto uno también hacen una serie de proposiciones, a las cuales no les hacen prácticamente ni caso, pero ahí es donde se crea realmente la base de lo que va a ser el movimiento de emancipación. Una emancipación que no independencia, porque todavía no se sabe cómo los países latinoamericanos o iberoamericanos a la hora de celebrar su independencia, ¿qué día es la independencia? No sé, pueden ser 25 años de independencia, y depende cómo se van a poner de acuerdo. En todo caso, son procesos de independencia que devienen de una emancipación, que la primera que se emancipa es la propia madre, que es España. Es decir, son los españoles los que se emancipan, y como se emancipan de ese imperio, los demás toman nota y dicen, hombre, si se emancipa la madre patria, también me emancipo
emancipo yo. Es decir, es una cuestión, esa bastardía de la que hablaba Caballero en algún momento, es una bastardía, está claro. Es decir, son los propios españoles los que revientan a esa madre patria, y que tiene que ver con ese título de Álvarez Junco de la Mater Dolorosa, ¿no? Otro de los aspectos que, por eso el tema americano está expresamente recogido, porque no íbamos a tener, excepto en el caso de Padre Teresa de Mier, ese es un caso muy concreto. Pero el tema en perspectiva está ahí recogido, ¿eh? De la misma manera que el tema de la religión. El tema de la religión es interesante. ¿Por qué? Porque los católicos realmente han sido, esencialmente, yo siempre lo digo, han sido anticlericales. Han sido anticlericales precisamente por el carácter religioso del Estado. Siempre clerical, el Estado siempre clerical, como en cierto modo también lo siguió siendo el Estado liberal en su obsesión por domesticar a la Iglesia, ya que con su control creían lograr la cohesión social de un país abrumadoramente católico. Era lógico que si desde el punto de vista político, ya que existe una cohesión, de que existe una gran mayoría que son católicos, pues controlar directamente a la Iglesia católica, ¿no? Cuando se dice en el artículo 12, la religión de la nación es y será perpetuamente la católica, poco espacio quedaba seguramente para el espíritu liberal, pero tenía su sentido. Yo he recogido aquí una frase de Larra, porque yo creo que Larra, antes de tomar, desgraciadamente, la decisión que tomó, que no fue por la situación que se encontraba en España, sino seguramente sería porque la mujer a la que amaba no le correspondía lo suficiente. Bien, dice, hablan las Cortes, fíjense lo que dice, hablan las Cortes en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, gran principio para una novena. Buena es la devoción, pero a su tiempo. Eso no es adoptar, heredar de la monarquía el derecho divino. La sociedad puede servir a Dios en toda clase de gobiernos. El Supremo Hacedor no delega facultades temporales ninguna, ni en un soberano ni en el Congreso. La sociedad se hace a sí misma por derecho propio, sus reyes y sus asambleas. Cristo vino al mundo a predicar, no a redactar códigos. A Dios daremos cuenta de nuestras creencias, no a los hombres. Reflexión igualmente aplicable al capítulo 2, artículo 12, porque el Salvador quiso convencer, no obligar, porque no quiere más homenajes que los voluntarios. Ítem más, en la Constitución del año 12 no está consignada la libertad de imprenta, sino para las ideas políticas. Y eso es decirle a un hombre, ande usted, pero con una sola pierna. En cambio, nos impone como ley fundamental el amor a la patria y la obligación de ser justos y benéficos. Por tanto, yo creo que el regalismo, toda la influencia del pensamiento de la Ilustración dentro del primer liberalismo, es lo que yo creo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y finalmente, hablo sobre el tema de la soberanía, el famoso Decreto 1, que es el principal legado de la Constitución. La nación es más que el pueblo y es suprema porque es la expresión de la voluntad general, imprescindible de la idea constitucional. Y curiosamente, hay unos debates recogidos en los diarios de sesiones que hablan del objetivo del Estado, que era conseguir el bienestar. Y esto es curioso. Es curioso porque muchos resistentes decían, no, el bienestar no, el bien, no el bienestar. Y esto, por eso digo que hay que revisitar, porque todos sabemos el concepto que ha tenido en el siglo XX y en el siglo XXI el concepto del bienestar. Decían, hablaban solo, no, hay que poner solo del bien o del bien común a secas y prescindir del estar, ¿no? Ahí se hizo hincapié por ese concepto de la felicidad, que es un concepto de la Ilustración y que retoman lógicamente los liberales. Como veis, todo esto no más que excita, digamos, la mente tanto del lector como del investigador a moverse en el mundo de las Cortes de Cádiz, a conmemorar las Cortes de Cádiz con un sentido del presente, porque estamos viviendo el despliegue de esas Cortes de Cádiz. Y como yo le comentaba también ayer por teléfono a Jorge Novella, la importancia que tenía, porque todos conocemos la famosa frase de Ortega y Gasset, de la circunstancia, yo soy yo y la circunstancia, eso es lo que sabemos, pero no hemos leído la frase completa de Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, es que nosotros dice, porque si no salvas la circunstancia, no te salvas tú tampoco. Salvando la circunstancia, te salvas tú también, ¿no? Esta es un poco la actitud que yo creo que hay que tener a la hora de volver a revisitar
un hecho histórico y que la Universidad de Murcia ha tenido, y es verdad, yo felicito al rector porque el rector tiene su mundo y sabe lo que se hace mal, pero sí sabemos también lo que se hace bien. Y lo que se hace bien, desde luego, puede estar orgulloso de que este tipo de cosas y este esfuerzo que se ha tenido y que, hay que decir también, que no ha sido tan... que si no es por Jorge Novella, seguramente la Universidad de Murcia no hubiera estado o no hubiera comparecido en algo que, víspera precisamente de nuestro centenario, hubiera sido una de las grandes obligaciones, ¿no? Y que se ha cumplido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido Javier, muchas gracias por tus palabras. Bueno, saludos a todos ustedes de nuevo. Quiero saludar, se ha incorporado una vez iniciado el acto el rector Juan Roca, también lo quiero saludar. Gracias, decano, por habernos acogido una vez más. Felicidades a Paco Gálvez, que siempre organiza estos actos muy bien. Y bueno, yo voy a ser muy breve, ¿no? Conozco perfectamente la trayectoria de Jorge Novella. Me acuerdo cuando Jorge Novella leyó su tesis doctoral sobre Enrique Tierno Galván en esta facultad. Si la memoria no me es infiel, la leíste un sábado por la mañana. Yo vine a la lectura de tu tesis doctoral aquí a la facultad y he visto cómo te has ido, en fin, después de tu paso, de tus 4 legislaturas, no completas, pero casi 10 años o por ahí, ¿no? O 12 años en el Congreso de los Diputados, pues tu reentré en la vida académica, en el instituto, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, en la universidad como profesor a tiempo parcial, como asociado, y luego ya tu dedicación exclusiva, tengo que decir que eres un gran universitario, que efectivamente eso lo demuestras en el día a día. Te preocupa, se ha dicho también antes, te preocupa la investigación, lo ha dicho Conrado, te preocupa la investigación, te preocupa la docencia y te preocupa también transferir lo que hacemos en la universidad. Por lo tanto, Jorge, enhorabuena por el trabajo que vienes haciendo. A mí me consta, lo acaba de decir Javier Guillamón, que este libro, si hay un culpable de este libro, eres tú, que te lo has currado, como se suele decir vulgarmente en este momento. Felicidades a ti, por supuesto, y por supuesto a tu mujer y a tus hijos que están aquí presentes, también les felicito. Y aparte de todo, aparte de Jorge, buen amigo, bueno, y aparte, ya lo he dicho antes, respecto al trabajo de Conrado Navalón, que me parece extraordinario, pues aquí da la casualidad que hay pues bastantes amigos, no ya compañeros, sino amigos míos, a los que conozco desde hace muchos años. El caso de Javier Guillamón, persona también muy implicada, muy implicada en la universidad desde siempre. Felicidades, Javier, por tu implicación universitaria y tu trabajo. De Fernando Navarro y de Isabel Casanova, pues huelga que yo diga algo, ¿no? Porque, aparte de todo, han colaborado conmigo en su día y son amigos personales míos de hace muchísimos años. Antonio Pérez Martín es un lujo de investigador de esta facultad. Es un auténtico lujo, Pérez Martín. Los que conocemos la realidad, en fin, acaba de publicar un texto absolutamente meritorio, me lo hizo llegar, sobre una especie de corpus, un código de derecho antiguo. No he tenido oportunidad de verlo, es que no tengo mucho tiempo últimamente, pero Pérez Martín, como digo, es también un gran profesor, igual que lo son el profesor Fernando Navarro e Isabel Casanova. Y Paco García Costa y María Magnolia Pardo han sido alumnos míos, les conozco perfectamente, les he dado clase de Derecho Civil a ambos en varios cursos, ¿no? No tengo la suerte de conocer a Ambrosio Velasco, profesor de la UNAM, que también ha contribuido a que este libro sea una realidad. En definitiva, ahora que España está tan convulsa y ahora que no sabemos si tenemos que hacer una Constitución nueva o 7, o si somos federales, si no somos federales, si somos autonómicos, la verdad que este país, España, a mí me gusta, prefiero decir España a decir este país siempre, España ahora mismo está histérica. Padecemos de un histerismo colectivo, es verdad que tenemos unas cifras de paro desoladoras, pero el panorama político es un panorama político convulso, difícil, ¿no? En fin, a ver si este libro la gente lo lee
sirve para sacar algunas conclusiones, ¿no? Alguna conclusión, porque nil nove sub sole, nada nuevo bajo el sol, y creo que es importante leer, pues todo, leer estas cosas y ver que 201 años después de la Constitución de 1812, pues estamos, en fin, en la situación que estamos, que yo creo que saldremos adelante. Ahora se discute incluso el nombre, ¿no? En el Consejo de Estado el otro día se montó la de Dios es Cristo por el nombre Reino de España, España, Reino de España. Se montó la de Dios es Cristo al respecto por lo que he leído en los periódicos, ¿no? En definitiva, queridos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde en este salón de grados de la Facultad de Derecho. Felicidades a todos los que habéis hecho posible este libro y a ti, Jorge. Insisto que yo sé el trabajo que te ha costado sacar esto adelante, los noes que has tenido, porque has tenido síes, pero también has tenido noes en este trabajo. Enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Felicidades a todos y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias.